Al realizar la lectura de cada ejercicio, iremos subrayando los datos importantes que nos dan en el enunciado, así como la pregunta que nos están planteando. Dice, un campo cuadrado que mide 100 metros por 100 metros tiene un área de 1 hectárea. Un acre tiene un área de 43.600 pies cuadrados. Si un campo tiene un área de 12 acres, la pregunta que nos plantean es ¿cuál es su equivalencia en hectáreas? Podemos observar en la pantalla que aquí planteamos esos datos. Podemos observar en la pantalla que si 1 hectárea equivale a 100 metros por 100 metros, quiere decir que 1 hectárea son 10.000 metros cuadrados. Expresado en notación científica sería 1 por 10 a la 4 metros cuadrados. Por otro lado tenemos que un acre, como ya nos decían en el enunciado, son 43.600 pies cuadrados. Ahora bien, vamos a mirar a cuántos pies cuadrados equivalen 12 acres, simplemente haciendo la multiplicación de 12 por 43.600 pies cuadrados, que es el equivalente de un acre. Eso nos da un total de 523.200 pies cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a convertir esos pies cuadrados en hectáreas. Entonces tenemos 523.200 pies cuadrados y planteamos nuestro primer factor de conversión. Yo sé que un pie equivale a 0.3048 metros. Hay que tener en cuenta que esta unidad se encuentra al cuadrado, por lo tanto debo elevar todo mi factor de conversión al cuadrado. Y por otro lado, yo sé que 1 hectárea equivale a 1 por 10 a la 4 metros cuadrados. Planteo mi segundo factor de conversión. Vemos aquí que lo que hacemos es inicialmente elevar al cuadrado mi primer factor de conversión, de tal manera que me va a quedar un pie cuadrado en el denominador y en el numerador 0.092 metros al cuadrado. Esto me permite a mí ya poder cancelar pies cuadrados con pies cuadrados, metros cuadrados con metros cuadrados y tener la certeza de que la respuesta me va a dar en hectáreas. Luego lo que tengo que hacer es plantear la operación a realizar. Tendría 523.200 por 0.092 por 1. El 1 no se expresa aquí porque no es necesario. Sabemos que al multiplicar por 1 pues voy a obtener el mismo valor. Esto dividido entre 1 por 1 por 10 a la 4. Lo mismo, expreso solamente el 1 por 10 a la 4 y al efectuar esta operación me da 4.81 hectáreas, que sería mi respuesta. Cierto automóvil híbrido que consume poco combustible tiene un rendimiento de gasolina de 55 millas por galón. Si usted va manejando dicho auto en Europa y quiere comparar su rendimiento con el de otros automóviles europeos, exprese tal rendimiento en kilómetros sobre litros. Utilice los factores de conversión del apéndice E. Segundo inciso, si el depósito de gasolina de este automóvil tiene una capacidad de 45 litros, ¿cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1.500 kilómetros? Tenemos dos preguntas porque son dos incisos. Entonces, en la primera pregunta nos están diciendo que expresemos el rendimiento en kilómetros sobre litro y en la segunda pregunta y en el segundo inciso nos están preguntando cuántas veces deberá llenar el depósito de gasolina para conducir 1.500 kilómetros. Vamos con el primer inciso. Entonces planteamos que son 55 millas por galón. Sabemos que la capacidad del depósito es de 45 litros y que el recorrido son 1.500 kilómetros. Inicialmente, pues vamos a expresar el rendimiento en kilómetro por litro. Simplemente expreso 55 millas sobre galón. Planteo mi primer factor de conversión en el que voy a ir de millas a kilómetros. Planteo mi segundo factor de conversión en donde voy a ir de galones a litros. Expreso las equivalencias y planteo la operación matemática. Será 55 por 1.609 por 1, como lo vemos expresado aquí, dividido entre 1 por 3.788. Al efectuar la operación, pues vamos a tener que 23.36 kilómetros sobre litro será el rendimiento del auto, ¿no? En las unidades que me están pidiendo expresar.
Bien, ahora vamos a proceder a hacer el inciso B. Nos están diciendo que el depósito tiene una capacidad de 45 litros. Entonces, planteo un factor de conversión para poder determinar cuántos kilómetros recorre con una tanqueada de la capacidad total del automóvil. Entonces digo 45 litros, que es la capacidad del depósito, y planteo mi factor de conversión, ¿no? Yo sé que en un litro, porque es lo que tengo acá, recorre 23.36 kilómetros, por lo tanto, con todo el depósito recorrerá 1051.2 kilómetros. Eso está expresado aquí. Cada que llena el depósito recorre 1051.2 kilómetros. Ahora, ya sabemos que la distancia total que debe recorrer son 1500 kilómetros. Expresamos una razón de cambio en función de la distancia que recorre con una capacidad del depósito. Eso me da un resultado de 1.42. Necesita 1.42 depósitos para poder recorrer esos 1500 kilómetros. Pero ojo que la pregunta es, ¿cuántas veces debe llenar el depósito de gasolina? En este caso, no bastará con que lo llene una vez, tendrá que llenarlo al menos 2 veces. Debo acercar este valor al entero siguiente para poder dar respuesta a la pregunta. Nos preguntan, ¿cuántos galones de gasolina se consumen en Estados Unidos en un día? Esta es la pregunta del ejercicio, el número de galones de gasolina que se consumen en un día. Ahora nos dicen, suponga que hay dos automóviles por cada 3 personas y también dice que cada auto recorre en promedio 10.000 millas por año. El auto promedio rinde 20 millas por galón. Fíjese que nos están dando la información necesaria para poder hacer un estimado. Bien, aquí vemos organizada la información, ¿no? 3 personas por cada 2 autos, un auto son 10.000 millas y el rendimiento es de 20 millas por galón. Para el 2020, haciendo un aproximado, esto es un dato encontrado en la web, decíamos que para el 2020 la población de Estados Unidos era de 329.5 millones de personas. Aquí está expresado en notación científica. Vamos a hacer la conversión. Tengo 329.5 por 10 a la 6 personas. Yo sé que por cada 2 autos hay 3 personas. Entonces expreso mi factor de conversión con el valor de las personas en el denominador para poderlo cancelar con la cantidad de personas que hay en Estados Unidos que está en el otro numerador. Me quedaría, como vemos en la pantalla, 2/3. Ahora, voy a convertir de autos a millas. Yo sé que un auto recorre 10.000 millas. Y luego voy a ir de millas a galón. Ojo que es que la pregunta es el número de galones. Por eso voy a tratar de ir de personas a galones. Bien, ¿de dónde saco el dato de 20 millas por galón? Pues aquí nos lo dieron en el rendimiento de los autos. Listo, personas se cancelan con personas, autos con autos, millas con millas. Ya sé que las respuestas son galones y expreso la operación matemática. 329.5 por 10 a la 6 por 2 por 10.000 y por 1, lo vemos aquí en el numerador. Y en el denominador tengo 3 por 1, que es 3 por 20. Hago la operación matemática y eso me da este resultado de aquí. 1.9 por 10 a la 11 galones de gasolina que se estarán consumiendo en Estados Unidos al día. Ejercicio 1.22. Vale la pena aclarar que todos estos ejercicios han sido tomados del libro Física Universitaria de César Szymanski, volumen 1, capítulo 1. Dice, 4 astronautas están en una estación espacial esférica. Inciso A. Si, como suele ocurrir, cada uno de ellos inhala cerca de 500 centímetros cúbicos de aire en cada respiración, aproximadamente qué volumen de aire en metros cúbicos respiran estos astronautas en un año. Ojo con la pregunta, el volumen de aire en metros cúbicos que respiran esos 4 astronautas en un año.
Y el segundo inciso nos dice, ¿qué diámetro en metros deberá tener la estación espacial para contener todo ese aire? Bien, entonces aquí expresamos los datos que nos dieron. Dice que un astronauta consume 500 centímetros cúbicos en cada respiración. La pregunta que nos están haciendo es el volumen de los 4 astronautas en un año. Entonces, ojo, este dato es tomado de la web. Dice, la frecuencia respiratoria normal para un adulto en reposo es de 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Listo? Vamos a tomarlo por el dato más alto. Digamos que están respirando 18 veces en cada minuto. Por eso se expresa acá 18 respiraciones por minuto. Vamos a hacer el factor de conversión. Como yo quiero llegar a cuántas respiraciones hace una persona en un año, entonces lo que tengo que hacer es cancelar minutos con minutos, horas con horas, días con días. Fíjense que lo que estoy haciendo es una escalada de tiempo para llegar de minutos a años. Bien, yo sé que una hora tiene 60 minutos, un día 24 horas y un año 365.25 días. Al expresar este factor de conversión, pues multiplico 18 por 60 por 24 por 365.25 días y obtengo esta respuesta. Para este caso particular, el denominador me va a dar 1, ¿cierto? Porque es acá 1, 1 y todo número dividido en 1, pues me da el mismo número. Bien, entonces me dan 9.467.280 respiraciones al año. Esto expresado en notación científica sería 9.46 por 10 a la 6 respiraciones en un año. Bien, ahora necesito saber a cuántos metros cúbicos equivalen esas respiraciones. Entonces tengo las 9.46 por 10 a la 6 respiraciones en el año. Voy a plantear un factor de conversión que me lleve de respiraciones a metros cúbicos. Entonces digo, respiración se cancela con respiración para llegar a centímetros cúbicos por el dato que tengo aquí inicial, que dicen que cada respiración son 500 centímetros cúbicos. Bien, entonces coloco una respiración equivalente a 500 centímetros cúbicos y necesito ir de centímetros cúbicos a metros cúbicos, pues yo sé que un metro tiene 100 centímetros, pero este factor debe ir elevado a la 3. Aquí en este segundo planteamiento, pues ya vemos el factor elevado a la 3 resuelto. Queda escrito tal cual, 9.46 por 10 a la 6 respiraciones por año, el primer factor, 500 centímetros cúbicos equivalente a una respiración, y el segundo factor, como un metro cúbico equivalente a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Ojo que este valor es el resultado de elevar 100 a la 3, y centímetros a la 3 pues me da centímetro cúbico. Hago la operación matemática, entonces 9.46 por 10 a la 6 multiplicado por 500 y dividido entre 1 por 10 a la 6. Eso me da un total de 4.730 metros cúbicos consumidos por año. Ojo que esto es por adulto, porque desde aquí estamos planteando la frecuencia respiratoria de un adulto. Ahora, son 4 astronautas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar este valor por 4 y ya voy a tener la cantidad de metros cúbicos de aire que consumen esos 4 astronautas en un año. Bien, entonces ahí ya resolví pues una parte, ¿no? Ya sé cuál es el volumen que consumen los astronautas en un año. Creo que esto debimos haberlo encerrado aquí en un cuadrito, vamos a ponerlo así, porque es la respuesta del inciso A. Ahora vamos con el inciso B. Sabemos que la estación esférica va a tener un volumen de 18.920 metros cúbicos para que pueda contener ese aire. Pero como la pregunta es el diámetro en metros de la estación, pues simplemente voy a utilizar la expresión de volumen de una esfera. Si nos están preguntando un diámetro, es porque la forma que tiene es esférica. Entonces simplemente digo que el volumen de la esfera es igual a 4pi por r al cubo. Despejo r, me quedaría como raíz cúbica de 3 veces el volumen sobre 4pi.
Reemplazo el valor de volumen que ya determiné, que es el que va a ocupar el aire que van a tener que respirar esos astronautas, y eso me da 16,53 metros. Como la pregunta es el diámetro, pues yo sé que el diámetro es el doble del cuadrado, multiplico por 2 y encuentro que son 33,06 metros. Y listo.